Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con nuestro tema, el cual hemos estado viendo parte de las presiones de los líquidos, pero el día de ahora vamos a ver parte de lo que son la definición de lo que son sólidos, la presión de los sólidos y algunos ejemplos de esto, ¿verdad? De igual manera vamos a poder identificar lo que es la presión dentro de un cuerpo sólido siguiendo pues una fórmula que más adelante se la voy a explicar. Dentro de nuestra página número 70 del libro vamos a encontrar lo que es parte de la definición de átomos. Si nosotros decimos en nuestro libro, dice que la presión es la fuerza que se ejerce sobre el área determinada, y la presión existe únicamente cuando sobre una superficie actúa un sistema de fuerzas distribuidas por los puntos de la misma. Entonces, dentro de esta, las presiones, pues nosotros podemos identificarla cuando presionamos algún objeto que este es duro, por así decirlo. Por ejemplo, si yo presiono la pared que está atrás de mí, pues ejerzo una fuerza sobre este, pero este al final, pues como es un elemento duro, no es deformable como lo que es los líquidos, ¿verdad? Que si nosotros nos recordamos de por ejemplo, cuando vertimos el agua en un recipiente, este toma su forma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros ponemos lo que es una roca en un recipiente, no va a tomar la forma de lo que es el recipiente, sino que va a mantener siempre su estado, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo que son los sólidos. Por ello también vamos a hablar lo que son las presiones dentro de lo que son los sólidos. A esto, ¿verdad? Ya que nosotros identificamos la presión a los líquidos y ahora vamos a ver la presión de los sólidos. Pero también esta es una corriente de la fuerza, más que todo ejercida sobre una superficie, la cual, bueno, desde ahí que se define más que todo lo que es la presión y que es la fuerza ejercida hacia pues una unidad. Por ejemplo, pues se tiene la presión cuando damos alguna medida de algún elemento, por como lo que es una piedra, lo que es un ladrillo, por así decirlo, a mayor presión, mayor deformación va a tener ¿verdad? Sí se puede deformar en sí. Por ejemplo, tenemos la fuerza que nosotros ejercemos sobre un cuchillo. ¿Y qué hace? Pues esta se concentra más que todo en la superficie. Es decir, entonces al momento de realizar, pues, como les mencionaba, la fuerza del cuchillo que se concentra a una superficie, lo que es muy pequeña al filo, es decir, si nosotros tenemos un cuchillo, y se lo voy a demostrar, y tenemos una superficie, sí se puede pues traspasar el cuchillo, ¿verdad? Entonces en esta es una elevada presión que se ejerce sobre un objeto y esta tiene que deformarlo. Por ejemplo, si yo pues hago fuerza con este cuchillo hacia el cartón, ¿qué pasa? Lo puedo pues romper, ¿verdad? Y suele ser la deformación que es el corte. Entonces es la presión que yo ejerzo sobre este objeto que es alguna materia pues sólida, ¿verdad? Hasta otro objeto. Entonces parte del ejemplo que les tenía y también, por ejemplo, un esquiador. Al ejercer una presión al bajar sobre la nieve, si nosotros hemos visto películas, al momento de bajar sobre la nieve, pues debido a su peso, más que todo se distribuye sobre la superficie de lo que son los esquís. También de manera que este efecto de forma de su peso disminuye y se hunde hacia lo que es la nieve, ¿verdad? Si nosotros identificamos según su peso, ahí se va deformando lo que es la nieve. De igual manera, si nosotros pues ejercemos presión sobre el lodo, si nosotros lo identificamos, este va deformándose y este va pues como hundiéndose. La presión pues ejercida hacia lo que es un dedo de un bloque, por ejemplo, lo sólido de pues el bloque ejerce sobre la superficie y es la que se apoya, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un bloque acá y yo la ejerzo, este bloque, lo de abajo, se va a apoyar y esa va a tener esa presión hacia esa barrera, ¿verdad? Que se tiene. Pues más que todo las presiones pues tiene
o cuando está en contacto con lo que es la fuerza ejercida sobre este o una superficie, pues tratando de lo que es penetrarlo en sí, como ustedes vieron en el cuchillo. En este caso, el cartón pues se dio a lo que es el cuchillo, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro sólido, lo que es el cuchillo. Pues más que todo tratando de lo que es penetrar el cartón, pero nunca se deformó, ¿verdad? Siempre se mantuvo. El efecto de deformarlo más que todo es la fuerza o la capacidad de la penetración dentro de la que es la densidad de una fuerza en el área de contacto. La presión de esta y de los sólidos y también por parte de los fluidos, pues al aplicar lo que es la fuerza externa, por ejemplo, yo apliqué la fuerza externa hacia ese objeto, pues esta tiene a repartir sobre la superficie de lo que es el objeto en sí, a tomar un volumen y ocupa pues por así decirlo, un fluido y disminuye lo que es al aumentar la presión hacia ese objeto, ¿verdad? La presión más o menos conocida como la que es una presión escalar, no tiene directamente un sentido, pero la fuerza que se crea contra las paredes de lo que es un vector tiene también lo que es la dirección y que es perpendicular y que la superficie hasta pues tiene un sentido hasta a fuerza, ¿verdad? La presión también tiene ciertas utilidades o especialmente tiene el estudio más que todo de los eh, pues más que todo de los sólidos y que estos también experimentan lo que es una fuerza o una presión hacia varias direcciones de pues de este elemento, ¿verdad? Como lo que es el sólido. Esto pues se sabe que al momento de realizar alguna fuerza hacia él o a alguna fuerza, este siempre termina deformando a lo que es el otro extremo, ¿verdad? Y este pues tiene otras propiedades, por ejemplo, que son muy importantes en los sólidos, los cuales cuando están estos en reposo, o sea, estos no se pueden mover nunca, debido a la fuerza que estos tienen interna y que la presión que siempre es ejercida o actúa en forma perpendicular, como ya se los mencionaba, pues de cualquier superficie, más que todo estos tienen contacto con lo que es la superficie, por ejemplo, que si hubiera el componente de una fuerza de un sólido, parte también de lo que tenía un componente paralelo a la superficie, es decir, este componente haría que el sólido en sí no se destruyera, ¿verdad? Y pues esa parte de algunas hipótesis que encontraron algunos científicos dentro de las explicaciones. En el caso de algunos objetos, nosotros vamos a poder identificar lo que es la presión de estos ejercida hacia lo que es algún punto, ¿verdad? Por ejemplo, en la página de nuestro libro tenemos un ejemplo en la figura 3 que dice, por ejemplo, un ladrillo como el de la figura 3, podemos notarlo, este es nuestro ladrillo y este pues más que todo va a depender de la posición en que en él se encuentre, así va a ser su peso. En el caso de este dice que tienen el mismo peso tienen las dos formas, en las dos imágenes, en esta y en esta. Es decir, este pendiente de la forma como se coloca sobre la superficie, pero la presión que ejerce es diferente dependiendo del área sobre la cual se apoya. Es decir, esta presión que tenemos acá va a ser más significativa. ¿Por qué? Porque toda la presión, todo el peso recae solamente en un pequeño espacio. Por ejemplo, si está en el piso, este va a tener bastante presión en lo que es en el suelo. Entonces, por la misma posición de lo que está el ladrillo, ¿verdad? Pero si en este caso, como lo vemos, está como acostado, entonces en este caso, pues el ladrillo va a tener y por ejemplo, si tenemos esa presión de ladrillo, por ejemplo, yo tengo un ladrillo acá que es un poquito pesado. Si ustedes pueden ver el peso de este y en realidad lo siento que es bastante pesado y la fuerza que ejerce sobre mí, sobre el brazo, la mano, pues se siente acumulada sobre ese peso. Pero si yo lo pongo de este lado,
yo ya siento que se distribuye el peso en sí del ladrillo, ¿verdad? Ya no queda sobre un punto, entonces la presión la siento más de este lado, porque tiene más peso, todo el peso se va hacia el lado donde nosotros pongamos lo que es el ladrillo. Entonces, es parte del ejemplo que les quería mostrar de lo que es la presión de un cuerpo, ¿verdad? Entre la posición de que este tiene, este va a ejercer más presión de este hacia un objeto o hacia una superficie, ¿verdad? Es parte del ejemplo del libro del cual vamos a identificar. También vamos a poder ver cómo nosotros vamos a calcular lo que es la presión por por una fórmula que es matemática y la podemos calcular de esta manera. Esta pues la vamos a utilizar para identificar la presión de algunos objetos sobre algunos cuerpos. Entonces esta nos va a servir bastante para que conozcamos la presión ejercida sobre este y es la P F sobre A. Esta es la expresión matemática que vamos a utilizar donde P es presión, F es fuerza y la A es la área. Es el área donde nosotros vamos a identificar cada, pues la fuerza de dónde está, cuánto tiene esa fuerza y la área ubicada de ese objeto. Por ejemplo, ya les mencionaba, ¿verdad? Que dependiendo del área, dependiendo de cómo este se encuentre, así va a ser la presión que este ejerza. Y nosotros podemos escribirlo en esta casita, lo que significa cada letra para que nosotros sepamos, ¿verdad? Es fácil porque cada letra solo es, por ejemplo, la fuerza es la F, entonces ya vamos a saber qué es la F, la primera que vamos a poner ahí. La A es área, entonces la primera letra que tenemos es el concepto, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos parte de la fuerza, la presión, que es la P, y esta nos dice que más que todo pues es medida en la PA. Y nosotros identificábamos que más que todo es de la ley de Pascal, ¿verdad? Entonces por eso se le llama PA. La F de fuerza se mide en lo que es Newton, que es la N. Y la A, que es área, se mide en metros cuadrados. Que es en metros cuadrados. Entonces, nosotros solamente vamos a ir identificando de nuestro ejercicio, por ejemplo, si nos dice que la fuerza ejercida sobre este es de 50, nosotros no vamos a poner la F, sino que vamos a poner los 50, ¿verdad? Que es la fuerza que nosotros vamos a identificar con lo que es los newtons y la área con lo que es los metros al cuadrado. Entonces, así va a ser parte de la definición de la fórmula. Y para eso nuestro libro nos ha dado ciertos ejemplos que se los voy a explicar, donde pues nos dan ciertas características. En este caso nos dice que el ejemplo es si el ladrillo de la figura número 3 pesa 35 newtons, y este se apoya sobre los lados de 8 centímetros por 20 centímetros, ¿qué presión ejerce sobre el cuerpo? Entonces primero vamos a identificar lo que son nuestros datos. Y acá ya nos dan lo que son los newtons, es decir, lo que es la fuerza, ¿verdad? La F de fuerza, que son los 35. Pero me van a decir, está en centímetros. Tenemos que pasarlo a lo que son a metros, lo que es el área. Entonces, el área lo que nosotros hacemos es multiplicar el 8 por 20 centímetros y nos da 160, ¿verdad? Nosotros vemos, nos da 160. En este caso son centímetros, pero nosotros tenemos que pasarlo a metros. Para eso vamos a utilizar lo que es
el año pasado tuvimos que ver la conversión de las unidades. En nuestro libro de séptimo grado está la conversión de unidades. Ustedes les pueden dar una revisión al libro. En la página número 30, ahí están las tablas que nos van a ayudar a saber qué vamos a convertir en masa, si es el tiempo, si es distancias. Entonces todo eso está en este libro de ciencias y que podemos convertirlo. Por ejemplo, en este caso nos dice que tenemos que convertir los centímetros a metros y las tablas son de longitud, de tiempo y de masa. En este caso vamos a utilizar la tabla de longitud y si queremos pues pasar de los centímetros a metros vamos a utilizar, espero que vean acá, vamos a utilizar esta tablita y la primera que dice 1 metro equivale a 100 centímetros y vamos a hacer la siguiente operación, es decir, entonces, en este caso vamos a utilizar, como les mencionaba, la primera tabla, pero nos dice también que dentro de nuestra operación es al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, como nosotros vemos acá, esos centímetros, ustedes ven, están al cuadrado, que son 160 centímetros al cuadrado. Es decir, si nuestra tabla nos dice, por ejemplo, voy a hacer la conversión, nos dice que 1 metro equivale a 100 centímetros, pero como eso está al cuadrado, esos 100 centímetros se van a multiplicar al cuadrado, es decir, 100 por 100. Esto nos da lo que son 10.000 y por eso lo vamos a dividir. Es decir, vamos a poner los 160, vamos a hacer la presión de 1 sobre los 10.000. Y eso serían nuestros centímetros. Y los centímetros vamos a irlos eliminando. Eliminamos acá, eliminamos acá. 160 por 1, 160. Entre 1000 da 0.016 y lo podemos hacer con nuestra calculadora. Es decir, 160 por 1, 160. Entre 10.000 son 0.16. Es decir, nosotros acá nos dice como es al cuadrado, lo vamos a multiplicar 2 veces los centímetros que nosotros tengamos en la tabla, que estos serían nuestros 10.000, por esto cambia, ¿verdad? Los 100 lo multiplicamos por 100 y nos da los 10.000 y nos da un resultado de 0.016 y esta sería nuestra área. Esa sería la área que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Ya convirtiéndola en lo que son los metros al cuadrado. Entonces ya no ponemos lo que son los 160, sino que ponemos los 0.016 metros al cuadrado. Ustedes pueden ver. Y nos dice acá qué presión ejerce sobre su base. Es decir, nosotros lo que tenemos que calcular es la presión. Esa es la que nosotros tenemos que saber. Y para eso tenemos nuestra fórmula, ¿verdad? Que es P igual F sobre A. Es decir, la fuerza que tenemos acá sobre la área que tenemos de aquí. Y lo que vamos a hacer es solamente ir sustituyendo los valores de la letra de la fórmula por los valores. Entonces, vamos a sustituir lo que es la F de fuerza por los 35 newtons sobre los 0.016 metros al cuadrado. Y lo que nosotros vamos a realizar más que todo es la operación en nuestra calculadora, que es 35 entre 0.16, si ustedes pueden ver, nos da 287.5, 2187, perdón, punto 5. Esa la vamos a medir en pascal, porque dijimos que así se iba a medir, que son 2187.5 PA. Entonces, esta sería nuestra potencia que tuviera lo que es el ejercer la fuerza
sobre esa base. Entonces, esa sería nuestra potencia, ¿verdad? Para nuestro primer ejemplo. El segundo ejemplo nos dice que aquí no vamos a encontrar lo que es la potencia, sino que esta fórmula nosotros podemos pues buscar potencia, el área, también podemos buscar lo que es la fuerza, dependiendo lo que nuestro ejercicio nos diga. En este caso nos dice, ¿cuánto debe valer el área para que ejerza una fuerza de 3000 newton, ejerza una presión de 60.000 Pascal, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nos está pidiendo es el área. Entonces, nuestra fórmula siempre va, no, nuestra fórmula va a cambiar, perdón. En este caso, los datos son que tenemos los newtons, que es la fuerza, que nos dice que son 3000 newtons. Y nos dice que tenemos la potencia, que son que son más que todo, perdón, la presión, que es la de 60.000. Vea que son Pascal. Y lo que nosotros no sabemos es el área. Entonces, en este caso no vamos a utilizar la fórmula anterior, sino lo que vamos a utilizar es la fórmula para buscar el área. El área sería la fuerza sobre lo que es la presión ejercida. Esa sería nuestra fórmula. Nosotros podemos ir jugando con ella. Es decir, aquí en el primer ejercicio buscamos la presión. En este vamos a buscar la área, pero también podemos buscar la fuerza, dependiendo de cómo nos digan el ejercicio. En este caso, ya nos dice cómo está la fuerza, la presión, y solo vamos a ir sustituyendo el A y la fuerza, que son los 3000 newtons sobre los 60.000. Y esto lo vamos a dividir. Es decir, lo que vamos a hacer son los 3000 entre 60.000. Nos da este resultado, que nos da 0.005. Entonces, en este caso, esta sería nuestra área, 0.005 metros al cuadrado. Ese sería el área que nosotros pues encontramos de lo que es nuestro ejercicio. Y así va a ser resuelto. Entonces, así vamos a estar encontrando pues parte de la fórmula. Como ya les mencionaba, nosotros podemos distribuirla. Si nosotros nos pide la presión, vamos a buscar la presión, la fuerza. Entonces, podemos buscar todo en esta fórmula cada tipo de componente, ¿verdad? Como es la fuerza, el área y lo que es la presión. Bueno, espero que les haya servido un poquito la explicación. Dentro del libro hay una actividad, hagámosla y pues cualquier duda o pregunta pueden hacerla en un comentario. Gracias y buen día.